es el nombre de su ponencia, pero quisiera leer su semblanza, que es muy vasta, por cierto. El maestro Fausto Gómez Lamón es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es especialista y maestro en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Xochimilco, maestro en Psicoterapia Familiar Sistémica por la Universidad del Valle de México, es estudiante del doctorado en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana de Puebla, fue consultor para la Organización de las Naciones Unidas ONU Mujeres, así como parte de Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, en el Grupo de Trabajo para la Activación de la Alerta de Género en el Estado de Puebla. Tuvo intervenciones en el Senado de la República Mexicana apoyando la erradicación de las terapias de conversión. Hizo estancias de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, así como en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Pertenece a la red de especialistas de estudios de género y feminismos del Centro de Investigaciones y Estudio de Género de la UNAM. Asimismo, forma parte del núcleo de colaboradores nacionales del programa de posgrado de la Maestría en Género y Estudios Feministas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro de la Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa en Enfermería y Salud. Ha colaborado como investigador a nivel internacional con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, en la maestría en terapia familiar. De igual forma, para la maestría en terapia familiar de la Universidad del Valle de Atemajac, a través de la Jefatura de Innovación Curricular, fungió como revisor y coordinador de la creación de las materias de Introducción a la Perspectiva de Género y Nuevas Configuraciones Familiares. Es profesor de posgrado en la maestría en terapia familiar de la Universidad Iberoamericana de Torreón. Es profesor del diplomado en Masculinidades y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es autor de diversas publicaciones por la UNAM y universidades internacionales. Es responsable del Colegio de Estudios de Género del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Iztacala, coordinador y supervisor de la Clínica Virtual de Terapia Familiar de la UNAM. Es miembro honorario del Colegio de Psicólogos Victorenses por su destacada trayectoria profesional. Ha sido director de tesis de licenciatura en el SUAYET, FES Iztacala de la UNAM, como parte de las líneas de investigación, ciencia, género y tecnología en psicología y terapia familiar del colectivo de estudios de género UNAM FES Iztacala. Maestro Fausto, bienvenido, muchísimas gracias y pues le dejo todas las luces y los micrófonos para que nos dé su conferencia. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Porque traigo el micrófono, bueno, los audífonos acá. ¿Todo ¿Sí? bien? Ok, Sí. buenísimo. Bueno, es que me parece rarísimo porque luego ando en otros lugares y casi no se escucha, pero qué bueno que sí se escucha. Bueno, pues como ya me hicieron el favor la maestra José de presentar pues el título de la ponencia, es algo que les quiero compartir. Tuve la oportunidad de presentarlo en lo que fue pues el primer encuentro nacional de salud integral para personas LGBT que se llevó a cabo acá en la Ciudad de México. Y bueno, para dar a comenzar la ponencia, primero quiero presentarles un panorama general. No quisiera solamente quedarme con una serie de indicaciones, instrucciones o recomendaciones. Sería realmente una ponencia muy pobre si me quedara solamente con eso. Acá tenemos una situación urgente, ¿no? La cual tiene que ver con la ideación y el intento suicida en jóvenes LGBT, sobre todo en infancias trans, los cuales, como verán, en ciertos espacios mediáticos han dado a conocer la noticia de precisamente gente cada vez más joven que ha intentado suicidarse, ¿no? Además de que precisamente estos problemas son debidos a la invisibilidad de los temas LGBT, tanto en las escuelas, en las secundarias, preparatorias, incluso universidades, ¿no? Entonces es prioritario tocar el tema. Ahora bien, ¿qué sucedió en mi facultad, donde soy profesor? En 2019 se
hace muy, digamos, sonada la noticia de que la UNAM pone en el fondo del escudo de la universidad, pues una bandera gay, ¿no? Esto mismo también pasó en mi facultad, de FES Iztacala, y ahí pueden ver como el logotipo, cómo estuvo, y las redes sociales realmente se llenaron de comentarios nefastos. Por comentarios nefastos me refiero no solamente por el desagrado que genera el estar escuchando este tipo de, o estar leyendo este tipo de personas y sus opiniones, de los cuales no voy a darle un espacio para ello, porque lo que quiero ir es que cuando estamos hablando de espacios de aceptación, son espacios que evidentemente son espacios seguros, son espacios de los cuales no tienen el interés de reproducir un discurso de odio. Y el discurso de odio se compone de estas tres características, ¿no? En señalar, acusar y desplazar. Esta autora es una filósofa muy importante en los estudios de género, sobre todo en Londres, es Sarah Hartman. Sarah Hartman trabaja con un tema que se llama la política cultural de las emociones, en el cual un texto maravilloso que editó el programa universitario de estudios de género de la UNAM, ahora Centro, y precisamente nos narra que por algo se llaman crímenes de odio. Cuando estamos utilizando la categoría emocional, como lo es el odio, nos salimos totalmente de un estudio psicofisiológico o un estudio psicológico de las emociones para pasarlo al espacio social y político y cultural, ¿no? Lo cual me parece importantísimo, porque lo contrario se quedaría como una experiencia individual cuando son experiencias políticas y colectivas. Entonces, cuando estamos hablando particularmente de un crimen de odio y de un discurso de odio, estamos hablando de estos tres componentes. Uno, que este señalamiento que se hace a las personas de la diversidad sexual tiene como característica el acusarles de un robo, como puede ser robo de derechos, robo de espacios, puede ser el robo del espíritu familiar, qué sé yo, y tener también como objetivo desplazarlos. ¿A qué se refiere el desplazamiento? No solamente la expulsión del hogar, incluso la aniquilación. Ese es uno de los problemas que nos hemos enfrentado en América Latina también, particularmente con el tema de la discriminación. Estos dos textos, uno lo organiza precisamente Claxo. De este lado me siento como la señorita del clima. De este lado podemos tener precisamente el texto que lanza Claxo acerca de diversidad sexual, discriminación, pobreza y acceso a la salud pública. Y por el otro lado, la Organización Panamericana de la Salud, junto con universidades en Argentina, nos dan a conocer precisamente la situación en México, ¿no? En México, en América Latina, de habla hispana, que cómo precisamente hay una característica aquí, ¿no? Como países hispanos, hispanoparlantes, que tienen tienen una composición cultural católica, tienden más a discriminar a las infancias trans, a las personas LGBT, entre otras. Entonces, ese es un problema urgente que tenemos que atender, sobre todo entender que hay una condición que se le llama heteronormatividad, y heteronormatividad más allá de solamente señalar a una práctica sexual como hegemónica, como la única posible o aceptable, que viene siendo precisamente la que busca la supuesta procreación y que va de la mano con el discurso de la familia natural, ¿no? Que de natural no tiene nada, y ya hablaré un poquito más de ese tema. Y entonces vemos que eso va a generar una serie de problemáticas y tensiones en los núcleos familiares cuando uno de los hijos, hijas o hijes se definen como una persona LGBT. Bueno, en México, ¿qué es lo que hemos tenido? Desde el 2016 hasta el 2021 hemos tenido una serie de estudios en los cuales se han enfocado en señalar precisamente mediante encuestas sobre la situación de las personas LGBT en relación con sus familias. En un primer momento, en 2016, sale esta encuesta que se los recomiendo mucho, que se llama Conociendo Nuestra Diversidad, que la realizaron investigadores de la universidad, es que se llama, no es el Instituto Politécnico Nacional, es el Instituto Nacional de Pedagogía, o Pedagógico Nacional, donde precisamente la apuesta era visibilizar las condiciones de las personas LGBT, su relación con el sistema de salud, incluso el sistema precisamente de salud mental, si sufrieron alguna terapia de conversión o algún ECOSIG,
que son los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, así como si vivieron alguna agresión por parte de alguno de sus familiares. Esto va en 2016, una encuesta que se hace precisamente en el espacio precisamente de la marcha en junio, porque además en la Ciudad de México se concentra una mayor población LGBT cuando es precisamente el Pride. Y entonces fue un momento interesante que agarraron los investigadores y las investigadoras para precisamente cooptar a una mayor cantidad de participantes y poder analizar estas situaciones, donde dieron a conocer precisamente que un 70%, si bien habían vivido alguna situación con su terapeuta, también señalaban este 70% que habían tenido conflictos con sus familiares. Y no solamente en la vida adulta, que es en el momento en el cual pues esa congregación, pues casi congregación más bien como esa reunión, ¿no? Que se hace en Reforma, pues permite, ¿no? Entonces, estos mayores de edad señalan que en sus infancias vivieron una serie de discriminaciones. En la encuesta mexicana de vivencias LGBT ante la COVID-19, señalaron precisamente que muchos de ellos, sobre todo personas e infancias trans, habían precisamente vivido amenazas y expulsión de su hogar debido a un familiar cercano que se entera de su orientación o identidad de género. De igual manera, la ENADIS, que es la encuesta nacional de la discriminación que elabora precisamente lo que es es que iba a decir Coneval, pero no, ese es de educación superior. No, bueno, esta instancia contra la discriminación acá a nivel nacional, donde señalan una situación muy parecida, ¿no? Que las personas LGBT viven discriminación tanto en sus hogares como incluso en la vida adulta cuando están buscando rentar algún espacio. Algunos arrendatarios no les permiten el acceso al inmueble porque son personas de la diversidad sexual, ¿no? Y el informe del impacto diferenciado de la COVID-19 solamente reifica las dos encuestas anteriores, ¿no? Que ante este tipo de situaciones, las familias construyen una serie de premisas en las que supone que esas premisas y valores familiares están arriba de una identidad sexogenérica, ¿no? Entonces, esa es la problemática, al menos en estadísticas, que podemos ubicar dentro de México, ¿no? En la UNAM, en uno de los proyectos en los que pude participar, que ustedes deben de saber, sobre todo porque la autora Carolina Santillán fue docente de AMAPSI, y entonces ella estaba coordinando anteriormente un diplomado en terapia cognitivo-conductual, hasta que pues después se quedó de lleno precisamente en la universidad, porque es profesora de tiempo completo. Y entonces con ella tuve la oportunidad de trabajar, tanto con ella como con la doctora Luz de Lourdes, cuando se inaugura en la FES Iztacala la primera clínica de atención y prevención al suicidio, lo que ahora se llama CREAS. Entonces, hicimos una encuesta con estudiantes universitarios, 381 estudiantes universitarios, donde en uno de los reactivos, porque buscábamos la prevención del suicidio, así como los intentos, veíamos precisamente que en el reactivo "he intentado quitarme la vida", las mujeres heterosexuales, bisexuales y homosexuales presentaban o afirmaban estar más en riesgo suicida, ¿no? Si bien esto fue un panorama, un acercamiento a la población, es interesante ver cómo aquí se juegan dos cosas, la identidad de género y la orientación sexual. Eso no significa que varones no lo hayan vivido, porque sí hubo en un menor porcentaje una presencia de varones homosexuales, bisexuales, que mencionaban vivir discriminación. Sin embargo, acá el tema es de que los hombres, por lo general en encuestas tanto de salud como salud mental, salud física y salud mental, tienden a omitir ciertos datos, y tiene que ver por la misma educación, en la cual tienen un impedimento para hacer esta introspección, para poder analizar cómo precisamente cómo están viviendo ciertas circunstancias, ¿no? Debido a esta construcción de una masculinidad hegemónica que no permite una serie de reflexiones en torno al cuerpo, en torno a las sensaciones. Entonces tenemos también ese gran desafío que cuando se hacen estos levantamientos de datos, la cuestión aquí es de que no significa que los hombres no lo hayan vivido.
simplemente no lo pueden detectar porque no están entrenados social y culturalmente para hacer ese tipo de introspección, ¿no? Y eso, hay estudios bien interesantes. Juan Guillermo Figueroa, del Colegio de México, tiene estudios bien importantes con respecto a masculinidad, paternidad y emociones, ¿no? También la doctora Alejandra Salguero, que trabaja mucho el tema de la masculinidad. Bien, en temas precisamente de investigaciones en relación familia e hijos LGBT, que es aquí donde quiero entrar totalmente de lleno al tema de por qué es importante estos espacios de aceptación. Hay diversas investigaciones, estas que comprenden como revisiones sistemáticas. Para quien no conozca una revisión sistemática, es básicamente cuando una serie de investigadores e investigadoras se meten a una base de datos y empiezan a explorar de un periodo bien definido de 10 a 20 años, cuánto se ha publicado sobre un tema. O sea, cuánto se ha publicado en una revista o en revistas de investigación y cómo en estas revistas de investigación, cómo han utilizado ciertos métodos, cómo han reportado cierto tipo de situaciones. Y es precisamente en este tipo de investigaciones que engloban, ¿no? Como el interés o la trayectoria de diversas universidades, de diversos institutos, de cómo han analizado los temas, qué es lo que han encontrado de forma relevante. Y entonces en estas investigaciones sistemáticas lo que hemos visto es de que precisamente en este binario entre aceptación y rechazo en el que se viven las y los adolescentes LGBT, ¿no? Han visto que precisamente hay familiares que oscilan en este tipo de respuestas. Quieren aceptarlos, pero la realidad no pueden. Existen estos desafíos con respecto a las creencias culturales de cómo han edificado una serie de sistema de creencias las familias que les imposibilita el poder acercarse y aceptar a sus hijos, ¿no? Por lo tanto, en lo que lo van haciendo, generan actitudes de rechazo, que de hecho ahorita les voy a demostrar un poquito lo que ha hecho la doctora Caitlin Ryan, quien ha trabajado en la Universidad de Berkeley, todos estos temas, ¿no? Y entonces también han visto que las juventudes LGBT experimentan rechazo o abuso por parte de sus padres y o cuidadores primarios, ¿no? Y entonces es probable que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes de la diversidad sexual con identidades latinas crezcan rodeados de mensajes contradictorios, negativos, de rechazo y odio hacia sus identidades, hacia quiénes son, hacia cómo están construyendo sus propias formas de ser, ¿no? Y entonces, en esta investigación que hizo Caitlin Ryan, vemos que, acá está, nos demuestra que hay una serie de 50 conductas familiares de rechazo que las madres, padres y otros cuidadores han utilizado para desaprobar la orientación sexual de sus hijas, hijos e hijes, ¿no? Y muestran cómo esas conductas contribuyen a la depresión, a la ideación, intento suicida y al uso ilegal de drogas, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos, al menos en esa investigación que hace Caitlin Ryan y su equipo, cómo, digamos, va poniendo en el centro la temática, el problema, cómo lo va trabajando con investigación. No es solamente una suposición, no es solamente un discurso político de aceptación, sino que cómo lo va a ir trazando, lo va a ir enlazando con respecto a la salud mental. Y entonces, de hecho, en su proyecto tienen una serie de infografías obtenidas precisamente de sus proyectos de investigación que han hecho en la Universidad de Berkeley con respecto a estas conductas de rechazo, pero también hay de aceptación. Entonces, ¿cómo se llama? Esta imagen la pueden obtener precisamente de la página, se llama, más adelante se los voy a poner exactamente cómo se llama, porque es algo así se llama Family Acceptance Project, ¿no? Donde ustedes pueden consultarlo. Está en inglés en un inicio, pero tiene en diversos idiomas la traducción de sus investigaciones, y eso es la parte como súper enriquecedora de lo que hace Caitlin Ryan. Ahora, en estas interacciones familiares que ayudan a la salud y al bienestar de un hijo LGBT, lo que nos va a señalar es lo siguiente.
Y esto precisamente se vuelve como un ejercicio didáctico para las y los prestadores de servicios de salud mental que estén trabajando con familias que tienen hijos e hijas e hijes LGBT. Entonces, en un momento, pues dice, decirle a su hijo o hija, hije LGBT o de género diverso que lo quiere. Apoyar la expresión de género de su hija, hijo, hije. Hablar con su hijo, hija, hije sobre su identidad LGBT y escuchar respetuosamente, aun si usted se siente incómodo o incómoda. Exigir que los otros miembros de la familia, los otros integrantes de la familia traten a su hijo con respeto. Demostrar cuidado a su hijo, hija, hije, cuando le diga, cuando usted se entere que es una persona LGBT. No empezar con un rechazo inmediato, porque pues sabemos de estas historias dramáticas de que la familia no siempre quiso, sobre todo la madre, quiso tener un hijo, no, o la descendencia, y cosas así que están dentro de las creencias de las familias, y aunque son respetables, aquí tiene que haber una condición bien importante de la ponderación de derechos. En esta noción de ponderación de derechos, uno no puede suponer que el derecho a la identidad religiosa o cultural va arriba sobre una identidad de género o una orientación sexual, porque eso precisamente sería un delito, porque impide la autodeterminación de los individuos a un goce pleno de su vida, ¿no? Entonces, por eso no se puede ponderar la idea de que pesa más una creencia familiar, cultural, sobre una identidad personal. Entonces, preguntarle a su hijo si usted puede apoyar a decirle a otras personas sobre su identidad, porque eso ha pasado continuamente, de que la familia lo saca del closet de una manera totalmente violenta, ¿no? Y entonces hay que evitar ese tipo de prácticas, o incluso mismo en la misma terapia. De hecho, reportamos un caso en el recién libro que más adelante les voy a presentar, libro de la terapia familiar sistémica y pensamiento de tercer orden, donde abordamos el tema de ética, lo que es ética, bioética dentro del espacio terapéutico, donde nos reportan un caso de un chico gay, rarámuri, que vive con VIH, que cuando le confiesa a la terapeuta que vive con VIH, la terapeuta inmediatamente convoca a una terapia familiar, y estando en la terapia familiar, sin el consentimiento del joven, le revela su estado serológico a la familia, diciéndoles que tienen que saberlo porque está en riesgo de contagiar a alguien más y está en riesgo de muerte él. Eso que hizo es un delito. Nadie puede revelar la condición de salud de nadie si no está en su consentimiento, ni mucho menos tomar la decisión de planear una terapia familiar sin el consentimiento de la persona que está incluso pagando el servicio. Entonces, bueno, es parte como de los elementos ahí a rescatar. También otros puntos importantes, básicamente son recomendaciones que hace Caitlin Ryan al momento de vaciar como toda la información de su investigación con respecto a aceptación y rechazo. Y bueno, nos dice básicamente que si no hay todas estas condiciones de apoyo, de aceptación familiar, pues es muy probable que se desarrollen trastornos mentales, ¿no? Trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos más dentro del campo de lo emocional, ¿no? Y entonces, cuando estuvimos trabajando precisamente esta guía que se llama Nada que Curar, salió publicada por la ONU, sobre todo la sección de lo que es, se llama la Oficina contra la Droga y el Delito, donde precisamente nos invitan a académicas de la UNAM y precisamente de otras asociaciones civiles a ir orientando la construcción de este manual que se llama Nada que Curar. Lo pueden descargar de forma gratuita. Todos los materiales que aquí yo les presente, todos son gratuitos. Yo no vengo a venderles nada. Me gusta, eso va a ser como un eslogan, ¿no? Yo no vengo a venderles nada. Y bueno, estos materiales son gratuitos, los pueden consultar, los pueden descargar para que precisamente puedan enterarse más de estos proyectos que hemos estado haciendo. Y entonces, aquí es donde damos a conocer de qué hablamos cuando hablamos de un ECOSIG, que es un esfuerzo para corregir la orientación sexual y la identidad de género.
Y estos pueden ser tanto intervenciones físicas, médicas, o sea, físicas en términos de violaciones correctivas, como los que emplean hacia mujeres que se asumieron como lesbianas o se asumen como lesbianas, o precisamente obligan a varones a tener relaciones sexuales con una mujer, según para confirmar su heterosexualidad, o que se les obligue a precisamente tomar medicamentos y procesos precisamente muy en la usanza de lo conductual, de terapias conductuales, que de hecho antes de los 80s habían muchas investigaciones que exponían la terapia de aversión como una terapia posible para eliminar la orientación sexual, ¿no? Sobre todo la orientación homosexual. Entonces, eso puede ser un ECOSIG, que es una intervención física, o puede ser psicológica por medios indirectos o indirectos. Cuando él o la terapeuta sugiere que explore su sexualidad, que tenga una relación sexual con una persona de su sexo opuesto, para que según confirme su orientación. Si la persona no está reafirmando una duda, no tendría por qué surgir una sugerencia así, ¿no? De hecho, la APA ha establecido muy claro que cuando se trabaja con población LGBT se tiene que trabajar con terapias afirmativas, con terapias que no cuestionen la identidad. ¿Y por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar que hay una idea irracional con respecto a la identidad de la persona. Y jamás se ve el medio cultural que de alguna manera influye para que esta persona tenga dudas sobre su orientación. Y sigue ocurriendo porque aunque hubo hace 3 años, hubo una modificación del Código Penal clasificando a los ECOSIG, o sea, a los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género como delitos. Las personas, los profesionales de la salud mental, no están capacitados para detectar cuando están cometiendo este acto violatorio del derecho humano a esta persona y que pueden ser objeto de una denuncia y una sanción de tipo penal. Entonces ahí se vuelve importante esta situación, ¿no? Además, lo que ha pasado sobre todo en Guadalajara, ¿no? Con este personaje que la verdad ni me acuerdo su nombre, ahí lo tengo, a Misael Ramírez y Juan Manuel Rodríguez, que trabajan una cosa llamada terapia pastoral, que ahorita voy a hacer énfasis en esta parte. Una terapia pastoral donde suponen que es un procedimiento no invasivo derivado de una orientación pastoral, que de hecho cuando me dediqué a hacer una investigación más a profundidad, esta idea de terapia pastoral tiene como origen, al menos de estos autores, un plagio de lo que se llama pastoral counseling. El pastoral counseling para la Asociación Americana de Orientación Pastoral implica una guía para pastores de sus congregaciones para fomentar la fe. Evidentemente para gente del mismo grupo o asociación a la que pertenezcan. Nunca la han visto como una terapia. ¿Por qué es esto y por qué no puede existir? Porque vivimos en un país laico, ¿no? Y secular. Eso implica que tanto los medios o los recursos religiosos no pueden ser empleados en técnicas científicas. Y ahora en redes sociales ha habido una página donde dice que hay una psicoterapia para católicos, ¿no? No puede haber una psicología segregada diciendo que hay una psicología, una psicoterapia católica, porque precisamente está violando un estatuto constitucional en el cual, a partir de las reformas del siglo XVIII, la separación iglesia y Estado, donde uno de los bienes que se retoma es la salud, sobre todo la salud mental, donde ya no está en el poder clerical, no puede haber una invasión religiosa a la construcción científica. Y entonces es el problema que tenemos, porque hay familias que tienen estas creencias muy arraigadas y buscan precisamente a estos psicólogos católicos o una psicoterapia pastoral, cuando incluso el pastoral counseling ha señalado en sus estatutos que lo que ellos enseñan no tiene como una finalidad terapéutica porque reconocen un estado laico y secular al cual pertenecen, como es Estados Unidos de Norteamérica. Acá en México, en Guadalajara, estas personas pudieron publicar este plagio
porque no hay una revisión con respecto a los textos y evidentemente en psicología parece que hay hay un desprecio por las academias donde no nos leen o no les interesa hacer investigación y entonces lo que pasa es precisamente que se siguen con lo que venga de Norteamérica sin hacer un pensamiento crítico con respecto a lo que están consumiendo. Nuestra terapia pastoral no existe, no puede existir por lo mismo de que estamos en un país laico y secular. Sigo con los otros. Han habido reportes que me parecieron bastante interesantes donde se establecen elementos contextuales políticos, como por ejemplo que se ha estudiado que en las zonas donde existe el matrimonio igualitario han descendido los casos de ideación e intento suicida por parte de población LGBT. No significa que quede erradicada la idea de la ideación y el intento suicida, significa más bien que donde empiezan a haber cambios políticos, donde el contexto social empieza a tener medidas de inclusión, medidas de protección, pues precisamente los riesgos, uno de ellos como el suicidio, se va decrementando. A diferencia de lugares como incluso Rusia, específicamente Chechenia, ¿no? Que todavía, ahora sí que reportes por parte de activistas de derechos humanos por las poblaciones LGBT han reportado que incluso todavía existen campos de concentración, ¿no? Y eso porque lo viven de una forma tan extrema por esta política súper conservadora que tiene Vladimir Putin, ¿no? Y que de hecho en esta invasión, esta guerra que le llaman la guerra chechena, perdón, pues empieza a haber como toda esta implicación de reproducción de un ideal en el cual las personas de la diversidad sexual somos un peligro para precisamente la familia natural, ¿no? Entonces, bueno. Este es el manual, bueno, más bien el proyecto de investigación de Caitlin Bryan, que se llama Family Oriented Practice Guidance, donde habla precisamente de cómo las familias pueden generar ambientes seguros para sus hijas, hijos, hijes, ¿no? De la diversidad sexual. Y nuevamente, pues el manualito de Nada que Curar, que ¿cómo se llama? Les recomiendo. ¿Cómo estoy de tiempo? Porque creo que termino ya en 7 minutos y no sé si van a haber preguntas. Sí, nos quedan 7 minutitos. Bueno, termino rápido. Este libro también lo pueden conseguir de forma gratuita. Lo sacamos hace 3 años, la terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT, donde tocamos particularmente esos temas, ¿no? Conceptos básicos de la diversidad sexual, la situación actual de la diversidad sexual y la terapia familiar, las malas prácticas, la prevención del suicidio y áreas de oportunidad en la terapia familiar. Este artículo viene de nuestro más reciente libro de terapia familiar sistémica y pensamiento de tercer orden, ahora sí un libro que logramos sacar junto con la UNAM y la Universidad de Georgia, donde precisamente sacamos este artículo, ¿no? Laicidad y secularización en salud mental y en la terapia familiar en México, donde hacemos este ejercicio en el cual tratamos de visibilizar para terapeutas familiares y evidentemente gente de la terapia que esté interesado o interesada en conocer cuál es la situación en México con respecto a la laicidad y la secularización y cuáles han sido los principales problemas con grupos de ultraderecha. Que ojo, que hay que hacer una mención y una diferenciación bien importante. Una cosa es un grupo religioso y otra cosa es un grupo de ultraderecha, que no son lo mismo. Entonces, un grupo de ultraderecha lo que va a estar buscando es imponer una ideología basada en una creencia religiosa y un grupo religioso es solamente una congregación en la cual tratan de practicar y poner pues en el espacio público, compartir su fe. Entonces, para que también tengamos claridad contra quién estamos haciendo los señalamientos. Grupos de ultraderecha que no permiten que haya el avance y el reconocimiento y el respeto de las personas LGBT y sobre todo actualmente el tema de infancias trans. Entonces es por eso que nos pareció súper importante hablar de la secularización, ¿no? El error del concepto de la familia natural, donde no tiene nada de natural este grupo, ¿no? Porque es básicamente una confirmación de un contrato, un pacto social, donde se impuso la idea que lo natural o lo común tendría que ser una familia conformada por un hombre y una mujer con un deseo
de reproducirse, porque incluso hasta podría caber en esta forma de descalificación de vivencias las personas que se juntan, pues una pareja heterosexual, pero que no tiene hijos. No sería natural que no tuvieran hijos. Entonces, es de ahí donde viene la crítica a este constructo social con respecto a lo natural, como si hubiesen esencias, ¿no? Una esencia en un genital y en el otro, y eso es un error. Ya después pudiéramos explorar más con respecto a ese tema. El mito de la racionalidad, es decir, que hay una voluntariedad en que las personas cuando van a consulta y piden un cambio de orientación e identidad de género, que pareciera que es un acto voluntario y racional esa solicitud. Y en tanto que es un acto voluntario, ¿no? Y aparte lo está pagando, entonces uno tiene que responder. Ese es un error, eso es un mito, incluso un mito bioético, donde precisamente yo tendría inmediatamente como responsabilidad de ser un prestador de servicio de salud mental el negarme a hacer una modificación ante algo que no necesita ser modificado. Es por eso que se ve como un delito. Porque es como, por ejemplo, que yo voy con el médico y inmediatamente el médico me trata como de convencer de que tengo que operarme la nariz cuando ni al caso mi nariz. Vengo por una gripe. Entonces, operan ese tipo de similitudes, ¿no? Y bueno, ya no me alcanza para hablar más del tema, que como compartir lo que hacemos un poquito en la UNAM, con la Ibero y los proyectos de investigación donde tratamos de meter todos estos temas para precisamente los estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, se actualicen, porque estar en un doctorado en psicología no te garantiza que puedas integrar los temas, este tipo de temas, al contrario. Luego hay quienes tratan de reificar que ellos tienen la razón y que la homosexualidad sigue siendo patología, ¿no? Entonces, bueno, este es el libro de la terapia familiar sistémica y el pensamiento de tercer orden. Lo pueden descargar, es de forma gratuita porque hay otro por otro autor de Guadalajara. Ese no somos nosotras, él cobra por ese texto, nosotros no. Y el nuestro es de la UNAM y la Universidad de Georgia. Entonces pueden bajarlo de forma gratuita. Creo que hasta aquí me quedaría. Mejor si hay como un espacio de dudas, preguntas y comentarios, mejor. Entonces, Claro que sí, Fausto. Te agradecemos muchísimo tu presencia en esta primera jornada de psicología clínica, porque precisamente los que nos dedicamos a la psicoterapia nos han llegado o nos van a llegar papás bien desesperados en crisis porque su hijo les acaba de revelar que es lesbiana, que es homosexual, y no saben qué hacer. O sea, entran en crisis, no saben qué hacer y nos consultan. Y antes de recurrir a una mala praxis, a estas cuestiones de ética que mencionabas, pues es mejor saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que empezamos, o lo que tenemos que empezar a leer, ¿no? Ay, perdón, que tengo la cámara apagada. Perdón. Entonces, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y en el interés, ¿no? De saber cuáles son los materiales y qué bueno que tú no los vendes, sino que son gratuitos, porque igual, o sea, es también dar material a los padres en esto de la psicoeducación para que también puedan acceder a ellos sin que sea precisamente un gasto a su bolsillo y que pues a veces pues es imposible que ellos empiecen a comprar también libros, ¿no? Tenemos aquí una pregunta de Highway Mediapat, no tiene nombre. Dice, súper importante lo que acabas de mencionar, ningún terapeuta y pienso que nadie más puede revelar algo sin tu consentimiento. Ok, nueva pregunta. Mayra Juárez, hola, buenas tardes. Una persona menor de 18 años que desea recibir atención para tratamiento hormonal, ¿puede hacerlo sin el consentimiento de los padres o tutores? Gracias. rápidamente contesto esta. Acá en la Ciudad de México ya existe la USIP, que es la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, y es ahí donde les van dando orientación con respecto a cómo digamos, cómo sería el tratamiento, cuál sería el adecuado. Y ojo, porque ahí vienen otra vez los pánicos morales con respecto a, van a urbanizarnos, van a operarlos. A ver, espérenme. Primero,
Cuando son menores de edad, lo que se trabaja con un médico endocrinólogo con especialidad en endocrinología es precisamente algo que se conocen como bloqueadores hormonales, que son totalmente reversibles. Sin embargo, el tratamiento específico es la recomendación del cambio primero de identidad social, que le nombren ahora por el nombre del cual ha elegido, con el que se siente más cómoda, cómode, y ahí es ir viendo de alguna manera si se siente cómodo con ese cambio. Ya después ir progresivamente a esta consulta médico-endocrinóloga para ver si requiere la parte de los bloqueadores hormonales en un primer momento o precisamente ya pasar a precisamente el tratamiento hormonal. Pero por eso también ante ese tipo de necesidades se creó precisamente en la Ciudad de México la primera unidad de atención integral para personas trans, donde se orienta con respecto a todos estos procedimientos, donde no necesariamente se anclan exclusivamente a hormonas hormonas, prótesis y operaciones. ¿Ok? Hay que entender eso, que no son obligatorias, no son forzosas. Por eso hay todo un trabajo de acompañamiento para ver qué le va acomodando a la persona. Porque incluso, bueno, yo trabajo con chicos trans para el proyecto doctoral. Muchos de ellos han abandonado el proceso hormonal. Llegaron los cambios, su cuerpo empezó a hacer una serie de cambios con los cuales ellos decidieron quedarse así, ya no quieren tomar las hormonas y ahorita sin ningún medicamento. Entonces, por eso es bien importante tener en cuenta que primero hay que bajarle a nuestros pánicos morales, hay que detectarlos cuáles son y luego nos informamos con respecto a cómo van los tratamientos. ¿Va? Entonces, bueno, nada más diría eso. Muchas gracias. Y Francisco Javier Orozco dice felicidades por este abordaje, ya que como terapeutas debemos respetar el ser de la persona. Felicidades nuevamente. Y Mayra Juárez dice muchas gracias. Ok, no hay más preguntas. Les agradezco el espacio. ¿Cómo se llama? Dice, los grupos de apoyo son funcionales. ¿Puedes repetir dónde podemos acceder al... no dice qué. ¿Qué se puede hacer si no hay cooperación? A los textos. Me imagino. A los textos. Pues pueden poner en Google, pueden poner precisamente terapia familiar sistémica y comunidad LGBT, ya les va a aparecer. Si tienen Google Play, pueden descargar desde esa plataforma ese libro o pueden poner precisamente terapia familiar sistémica y el pensamiento de tercer orden y les va a aparecer también porque es bajo la misma línea. O los tengo ahí en mi ResearchGate, entonces pueden poner Mario Fausto Gómez Lamont, ResearchGate, y ahí les van a aparecer los textos, todos son de acceso gratuito. Y nada más una última pregunta de psicóloga Paulina. ¿Qué se puede hacer si no hay cooperación por parte de los papás de un paciente adolescente, el cual se considera pansexual cuando el paciente lo quiere integrar? Ahí tendríamos que ver temas muy particulares. Edad, primero que nada, porque también si estamos trabajando con adolescentes, acuérdense que aún está en dependencia de los padres y lo que se trabaja mucho es generar espacios seguros en los cuales precisamente el adolescente no tenga que confrontar todo el tiempo con los padres, porque evidentemente puede resultar que estos padres lo echen a la calle y uno no busca eso, que de hecho por ese tipo de situaciones existió o existe este refugio que se llama Casa Frida o la Casa de las Muñecas Tiresias, dirigida por Kenia Cuevas. Entonces, debido a la cuestión de la pandemia y porque vivían situaciones así que los hijos pues confrontaban a los papás y los papás en una desesperación los terminaban botando a la calle, entonces la sugerencia es, si estoy trabajando yo con un adolescente que se vive desde esta orientación sexual, pues lo mejor es trabajar en esta parte de una contención y una moderación con respecto a la relación con los padres, donde no es forzoso que salga del closet, porque también tenemos un día del coming out y aunque es de cierta manera bueno, el problema está de que los adolescentes dicen, no, yo quiero salir y voy a desafiar a mi padre y se pelean con los familiares, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Si no hay los medios
necesarios, suficientes para la subsistencia, o básicamente, valga la redundancia, si no hay los medios para poder salir de forma autónoma sin ningún problema, es mejor mantenerse en el closet, un closet seguro, pero eso sí, generar vínculos con asociaciones civiles para precisamente canalizar a este joven a que conozca pares, ¿no? Y conozca, tenga amistades con personas que se viven igual que él. Ahí vienen los grupos, precisamente la funcionalidad de los grupos es eso, un apoyo colectivo, ¿no? Entonces, bueno, es estar checando ese tipo de cosas. Pero sí podemos decir que está programado un gran diplomado con el maestro Fausto aquí en AMAPSI, ¿no? Sobre terapia familiar sistémica, ¿no, Fausto? Sí, terapia sistémica individual, Sí, le terapia llamamos sistémica individual. jocosamente. Muy interesante, pues. Ya si Así. les interesa la información, pues ahí en nuestra página está. Ahí está, USIP. Ahorita que preguntaban cuál era la unidad, se llama Unidad de Salud Integral para Personas Trans. Y está precisamente bien cerca de AMAPSI. Curiosamente. Curiosamente. Eso. Bien. Muchísimas gracias, Fausto. Lo despedimos y prendemos, los micrófonos para darle un fuerte aplauso. Por su presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fausto.